Cordial saludo, soy Julio Jiménez en Radio Expertos. Hablamos de sostenibilidad. Hoy nuestro conversatorio es con María Isabel Buitrago. María Isabel es la jefe de sostenibilidad de Droguerías Colsubsidio aquí en Colombia. María Isabel, gracias por estar con nosotros. Julia, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, María Isabel, recuérdanos por favor Droguerías Colsubsidio. ¿Qué es Droguerías Colsubsidio? ¿Qué tiene que ver con su sombrilla Colsubsidio? Todo lo que nos quieras contar. Bueno, nosotros somos parte de la Caja de Compensación Familiar con Subsidio. Somos una empresa que lleva más de 67 años garantizando diferentes derechos de los afiliados. Específicamente en el caso de droguerías, nosotros somos un comercializador de medicamentos y demás productos para el cuidado de la salud y prestamos también servicios de dispensación a varias EPS del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con una red de más de 500 establecimientos en todo Colombia y pues con la promesa de tener esa asesoría de expertos desde cada uno de nuestros establecimientos que permita que los colombianos usen racionalmente sus medicamentos y también ser reconocidos como una empresa con compromiso social y ambiental. Es lo que hemos venido trabajando en los últimos años, porque pues nada sirve que cuidemos la salud de las personas si no cuidamos la salud de las comunidades y mucho más la del planeta. Bueno, María Isabel, en droguerías con subsidio, los que vivimos en Colombia entendemos que viene de Colsubsidio como tal, pero es un ente, digamos que más bien independiente, tiene su estructura debidamente estructurada. ¿Cómo manejan el tema de la sostenibilidad? ¿Cómo es la estrategia en droguerías con subsidio? Bueno, la estrategia de sostenibilidad es una estrategia corporativa. Nace desde la misma caja de compensación, donde obviamente estamos basados en tres pilares, que es el social, el económico, el ambiental, y donde hay unas directrices para cada una de las empresas que hacen parte de Colsubsidio. eh, Droguerías con subsidio, digamos que ha ido alineado a esos lineamientos como tal, pero ha decidido incursionar en algunos campos donde nosotros encontramos unas problemáticas muy específicas, sobre todo cuando uno está allá con los usuarios en el día a día, en la entrega de medicamentos, en la comercialización de productos. Es donde uno encuentra esas necesidades y realmente han salido proyectos de iniciativas que nos han tocado cuando los usuarios vienen y nos preguntan qué hago frente a determinada situación que está sucediendo, o cuando empezamos a mirar que tenemos una posibilidad de no solamente asegurar los derechos de cualquier afiliado, ¿sí? Pero de trascender mucho más allá con la población colombiana con diferentes programas. No te escucho, Jordan. Sí, porque ustedes no atienden a solo afiliados, atienden al público en general, así que tienen un espectro súper amplio. Y además que, pues, Sí, los que conocemos droguerías por subsidio, pues sabemos que hay unos temas que garantizan la calidad, la procedencia de los medicamentos, total. el precio, que también es importante, pero hablemos de eso que es tan importante, que es la procedencia de los medicamentos, que pues para nadie es un secreto que ahorita hay una problemática de la falsificación de medicamentos, que es un tema súper delicado, pero que eso está blindado en droguerías con subsidio. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, nosotros hemos venido trabajando en dos vías. Uno como comercializador propiamente, que nosotros le compramos únicamente a la industria farmacéutica, es decir, a titulares de registro sanitario. Por subsidio no compra, digamos, en mayoristas o en otros lugares, ¿sí? Porque pues tenemos que garantizar que hay un cumplimiento de unos estándares de calidad. Somos una cadena certificada hace más de 20 años en normas ISO 9001-2015. Adicionalmente, hemos venido trabajando permanentemente en unos programas de auditoría que se hacen y al interior, o sea, con el área interna de Colsubsidio y también con un ente externo que nos permite garantizar todas esas etapas del proceso, no solamente desde la compra, sino el momento en el que se recibe, se almacena, se distribuye a más de 500 establecimientos a nivel nacional y cómo cada director técnico de establecimiento garantiza que se mantengan esos estándares desde el momento que llega hasta el momento que lo recibe el paciente. Y
Adicionalmente, pues hay una parte de acuerdos colaborativos permanentemente con la industria farmacéutica para mejorar nuestros niveles de servicio, mejorar todas esas novedades que se encuentren posiblemente de la calidad de los productos. Hay un programa también de seguridad al paciente, en donde pues miramos posibles eventos adversos generados con el uso de los medicamentos y un programa que nació también muy bonito de la mano de la industria farmacéutica, pero que hoy lo tiene la Corporación Punto Azul en Colombia, y es todo el postconsumo de residuos de medicamentos. Porque pues los usuarios llegan a nuestras droguerías, compran los medicamentos y ahí se terminó el momento de la dispensación. Después de eso, él en su casa puede hacer un uso inadecuado de los mismos por desconocimiento, ¿sí? Incluso por falta de asesoría desde el momento que lo atiende el cuerpo médico o en los momentos que llega a un establecimiento a comprar o a que le dispensen. Y hemos venido trabajando con los usuarios para que sean un poco más conscientes de la responsabilidad que ellos tienen frente a esos residuos. Porque nosotros en Colombia, bueno, en otras partes del mundo también pasa, pero aquí uno lo ve muy seguido y es que Julder, un ejemplo, tú usas medicamentos para una situación en particular y se te quedaron unos medicamentos. Todavía no se han vencido, pero tú los guardas ahí con la esperanza de que pronto algún día los tengas que utilizar, entonces ahí los tengo disponibles. Y o alguien de la familia, un amigo, un vecino tiene un problema de salud y yo le digo, ay, mire, a mí una vez me pasó esto, entonces tenga esos medicamentos que a usted le pueden servir. Y así, con el tiempo, esos medicamentos tienen el riesgo de vencerse en nuestro domicilio. Y por allá, siempre el 31 de diciembre o antes, todo el mundo empieza a reblujar la casa y a decir, ¿qué hago? Y encuentran residuos de medicamentos que ya vencieron. La gente lo que hace es botarlos en la basura doméstica, botarlos por el inodoro, botarlos por el lavaplatos, ¿sí? En cualquier desagüe. Y ahí es donde vienen esas prácticas que llevan a que esos medicamentos puedan llegar al mercado negro de medicamentos. Entonces, los concientizamos de la importancia de que esos medicamentos no se le den por recomendación a alguien, los desechen en unos contenedores que hay que se llaman puntos azules. Droguerías con Subsidio es la cadena número uno en Colombia en recolección de residuos de medicamentos gracias a esta campaña que se hace, concientizando a los usuarios de que sí, los ponen en unos contenedores, pero Subsidio no hace ninguna manipulación. Esto es un tercero que abre los contenedores, se lleva los residuos, les hace una disposición ecológica. Entonces, con esto también se evita un impacto en el medio ambiente y permanentemente llegando a lugares donde está la marca Colsubsidio llevando este programa que lo tenemos en alianza con Punto Azul. Marisabel, ese es uno de los temas guardianes del medio ambiente, ¿verdad? Tenemos el apoyo en la carrera de la mujer a la categoría incluyente, tenemos el tema de la ropa que está usando las droguerías. Hablemos un poquitico más de esos proyectos tan bonitos que tiene Ok, Droguerías con Subsidio y que a veces como que no son tan conocidos, pero que podrían servir para otras empresas que de pronto tengan algo parecido. bueno, cuando empezamos con el postconsumo de medicamentos, que es Punto Azul, teníamos muchas preguntas de los usuarios. Julber, por ejemplo, nos decían, bueno, sí, aquí dispongo los medicamentos, pero yo utilizo jeringas para administrar esos medicamentos, lancetas, agujas, tiras de glucometría. ¿Dónde dispongo eso? En Colombia no había un mecanismo, ¿sí? Y realmente era como el tire y afloje entre los pacientes, las IPS, nosotros los comercializadores, de qué hacer con esos residuos. Encontrábamos prácticas de gente que dejaba botellas en nuestras droguerías con residuos de estos, que pueden estar incluso contaminados con fluidos biológicos como la sangre. Entonces dijimos, venga, hicimos unas mesas de trabajo, empezamos a explorar qué hacer y ahí nació el programa Guardianes del Medio Ambiente. Es un programa que está en nuestras droguerías, tenemos 158 contenedores a nivel nacional para que los pacientes vayan y dispongan estos residuos en un guardián, ¿sí? Entonces la palabra guardián tiene como su doble simbología. Guardián es el recipiente donde se pueden guardar este tipo de residuos, pero Sí, guardián también porque protege el medio ambiente. ajá. Esas agujas mal dispuestas, esas jeringas mal dispuestas también pueden llegar al mercado negro, pero también habían casos que hemos encontrado de personas que se habían fusionado por esos residuos en el contexto doméstico
o las personas que recogen nuestras basuras en los conjuntos residenciales, en los Sí, barrios, también tenían accidentes de riesgo biológico por manipulación de estos residuos. Entonces empezamos a reunirnos con los grupos de interés, con los pacientes, con las EPS, a mirar qué posibles soluciones y nació el programa. El programa, por ejemplo, en este año ya llevamos más de 6 toneladas de estos residuos eso es que hemos hartísimo. recogido. Sí, y eso es pues gracias a un trabajo permanente que se hace desde nuestras droguerías de concientizar a los usuarios que usan este tipo de elementos. Sabemos que pues aquí en Colombia ya se está trabajando una normatividad pues para la gestión de estos residuos, pero los pasos son lentos. Sin embargo, pues nosotros seguimos con ese compromiso fiel de mantener el programa y de seguir acompañando a los usuarios en la correcta disposición de estos residuos. Eh, de esos programas que hemos tenido, pues también cada vez salen más prácticas, más necesidades, y es así como vamos a monitorizar los programas en los puntos permanentemente. Y de ahí nació también otra idea que tú la mencionaste ahorita y fue las droguerías incluyentes. Las droguerías incluyentes nacieron hace 6 años, el proyecto nació porque nosotros encontrábamos que algunos pacientes no podían ser partícipes de su terapia por desconocimiento, por falta de información o porque simplemente la información no llegaba a ellos. Este es el caso de las personas con discapacidad. Sí, No sé si ustedes se han preguntado, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva en una consulta médica, ¿cómo puede decir qué tiene, qué padece, qué dolores tiene, qué preocupaciones frente a su estado de salud tiene? Y sale de una consulta médica con una fórmula médica, llega a una droguería y allá no hay nadie que le pueda explicar cómo consumir sus medicamentos o aclararle sus dudas. Como una persona con discapacidad visual, por ejemplo, llega a una droguería por un medicamento y confía plenamente en lo que se le está entregando porque no puede leer, ¿cierto? Porque muchos de los medicamentos no tienen braille. Incluso si llegan y si tiene braille para el nombre más no para la fecha de vencimiento, entonces no sabe hasta cuándo lo puede consumir. Personas con discapacidad física, cognitiva, etcétera, que no llegan ni siquiera a las droguerías y que su terapia, quien la está reclamando, es su familiar. Entonces, cuando un paciente no tiene claridad de cuál es su enfermedad, cuál es su problema de salud y cómo los medicamentos contribuyen, cómo los puede usar, pues simplemente ella no puede tomar decisiones, total, ¿sí? hay un riesgo No alto ahí. entonces empezamos a mirar cuáles eran esas necesidades. Trabajamos con diferentes instituciones que representan los derechos de personas con discapacidad. Invitamos a personas con discapacidad a ir a nuestros servicios y que nos contaran cuáles eran las limitaciones que tenían en materia de accesibilidad. Y de ahí salió un programa muy bonito donde trabajamos muchos profesionales y es lo que hoy tenemos en Droguerías Incluyentes, son temas de accesibilidad física, facilidad de comunicación para las personas en lengua de señas. También tenemos marcación en braille para las personas con discapacidad visual de sus productos de manera que los puedan identificar con su nombre, con su fecha de vencimiento. Y lo más importante, minimizar esas barreras de comunicación donde yo pueda preguntar, bueno, ¿y cómo lo debo tomar? Para nosotros a veces puede ser muy sencillo decir, tomarlo cada 2 es tomarlo por la mañana y por la noche. No necesariamente, porque si yo me lo tomo a las 6 de la mañana y luego a las 10 de la noche, ahí hay más de 12 horas. Entonces, explicarle a la Cierto. gente por qué, cuál es el sentido de cumplir con los horarios de administración, cómo almacenar sus medicamentos en la casa, cómo un medicamento que tiene que guardarse en una nevera, en qué condiciones lo tienen que hacer. ¿Sí? Hay cosas que para alguien pueden ser muy obvias, pero que cuando uno se relaciona directamente con ese grupo de personas, uno encuentra unos vacíos enormes. Entonces, este proyecto ha permitido que ellos sean mucho más autónomos, ¿sí? En las decisiones en materia de salud. Nunca se me olvidará el caso de una persona con discapacidad auditiva que ella nos decía que ella siempre iba al médico acompañada de un familiar y que ella no le podía decir al médico que ella quería planificar, que ella no quería quedar en embarazo. Y nosotros le preguntábamos, ¿y por qué no lo puedes hacer? Me decía, porque me van a juzgar, porque me van a decir que para tener vida sexual ahí sí no hay ninguna implicación desde la discapacidad, porque todavía hay muchos estigmas, muchísimo maltrato, muchísima Total, sí. discriminación hacia estos grupos. Entonces yo decía, qué bueno yo poder llegar a una droguería, poder decir que me ayuden, que yo quiero pedir una cita médica con un ginecólogo, que me orienten en donde hay, por ejemplo, las IPS con subsidio también tienen el servicio ya
de interpretación, entonces ya vamos migrando a otros servicios de la caja y eso va cerrando las brechas de manera integral. Y en ese relacionamiento salió la necesidad de brindar estrategias de bienestar también a este grupo poblacional. Y de ahí nació la carrera de la mujer. ¿Qué haces tú diciéndole a la gente, no, mire, usted tiene que hidratarse, no, no fume, no, no beba, haga ejercicio 30 minutos al día si no tiene la manera de hacerlo? Entonces, de ahí nació la idea de poder, en el escenario de la carrera de la mujer, en el cual nosotros éramos patrocinadores, poder llevar a personas con discapacidad a este escenario deportivo. Obviamente habían personas que ya tienen un camino en este tipo de eventos, personas con discapacidad, atletas paralímpicos, pero también habían personas que nunca habían podido gozar de este escenario, Sí, madres cuidadoras que dicen, no, yo no hago ejercicio porque es que si yo hago ejercicio, ¿quién me lo va a cuidar? Yo no tengo con quién dejarlo en la casa y creamos así con el tiempo una serie de beneficios para ellos, de manera que pudieran participar tanto la persona con discapacidad, su cuidador, y nació la categoría incluyente. Y este año por primera vez tuvimos nuestra ceremonia, pues que tú estuviste invitado, de premiación de esa categoría, que realmente muestra que para ellos no hay barreras. ¿Sí? Entonces, cuando ellos ya se sienten incluidos en la sociedad, cuando ya ven que realmente se están solucionando las diferentes brechas que tienen, pues realmente son personas que pueden ser mucho más productivas que incluso nosotros mismos, te lo puedo decir, porque he tenido mucho la oportunidad de trabajar con ellos y ellos no se ponen barreras. Las barreras están acá. de acuerdo, me Nosotros consta. Además, yo entrevisté a una teniendo, persona y sí, eso era lecciones de vida para uno. claro, nos decimos nosotros no podemos, ellos para todo pueden. Ellos desde que les demos las herramientas se les puede facilitar muchísimo las cosas. Y pues ya en la carrera de la mujer ya hemos tenido muchísimas versiones. Este año fueron 150 corredores con discapacidad y hemos hecho eventos previos a la carrera de acompañarlos, de estimularlos en que hagan deporte, entre que vengan al entrenamiento. De ahí salieron otras soluciones, creamos un bazar incluyente, porque pues también cuando hacíamos los eventos nos decían, yo tengo un emprendimiento, ¿será que puedo venir? ¿Será que puedo vender mis productos acá? Y nació el bazar incluyente, tenemos 2 bazares al año también para mostrar, pues no solamente facilitarles la manera de comercializar sus productos, sino realmente mostrarle también a la sociedad que son personas muy capaces, ¿sí? Que son personas que hoy no tienen la facilidad para tener una oportunidad laboral, pero que aprenden de billutería, de repostería, de panadería, de lo que sea, con tal de salir adelante. Entonces, esos son proyectos que cada vez que los vamos madurando van saliendo cosas que nosotros decimos podemos aportar. En este Sí, momento nació el programa de inclusión laboral en Colsubsidio, en Droguerías Colsubsidio fuimos los primeros. Tenemos en este momento, por ejemplo, 3 personas con discapacidad auditiva trabajando con nosotros. Recientemente hicimos una convocatoria de vacantes para diferentes cargos que tenemos y pues obviamente toca explorar porque pues nuestro perfil de trabajadores es muy específico porque tienen que ser personas con conocimientos de medicamentos, de acuerdo. pero en otros cargos de pronto administrativos, o por ejemplo en nuestro centro de distribución que hay cargas operativas, de bodegaje, de almacenamiento, ahí empezamos a explorar y vamos trabajando en ello y madurando la estrategia y también la idea es crear un programa de educación para personas con discapacidad, de manera que se formen en Colsubsidio y vengan a trabajar en droguerías Colsubsidio. Bueno, qué bien. Y bueno, y por favor, así el de los uniformes, ¿cómo es ese programa? Ah, ok, sí. Nosotros empezamos, pues con todo este tema del postconsumo, empezamos a decir, bueno, nosotros estamos enfocados en los residuos que producen nuestros usuarios, pero los de la cadena de abastecimiento, ¿qué? ¿Sí? Sí, Entonces empecemos a trabajar y ahí salieron varios proyectos. El primero fue el de manejo de los geles refrigerantes. Los geles refrigerantes son los que se utilizan para garantizar la cadena de frío de un medicamento que entregamos en droguerías y el usuario tiene que transportarlo a su casa y llevarlo y colocarlo en la nevera. Entonces, estos geles, buscamos un aliado estratégico que nos pudiera ayudar a mirarle una disposición final adecuada para estos geles y también poder mirar si existía la forma de hacer aprovechamiento. Hoy tenemos un aliado estratégico que nos recibe los geles y él hace un proceso de producción de abonos orgánicos a partir de estos genes también. Luego salimos con el icopor. El icopor lastimosamente es un residuo
que nadie lo quiere, Es que cierto, no hay muy tiene, sí, que poquitas no tiene, industrias. es voluminoso, no tiene valor económico y pocas prácticas hay. Entonces también con este aliado buscamos la manera de buscarle un segundo uso a ese residuo, además porque encontramos pues fibras que sinceramente yo no conocía. Por ejemplo, como que además de que el océano está lleno de plástico, hay muchísimo icopor. Y ese icopor que llega a los animales, pues lo ingieren y les genera la sensación de saciedad De acuerdo. y terminan muriendo porque se sienten llenos y no comen. Entonces, nosotros digamos, no, hay que buscar una solución para esto. Es cierto que Colsubsidio no es el único que usa icopor, ¿cierto? Pero contémosle a la gente esto, empezamos a hacer publicaciones como para concientizar y con este proveedor también se generó la entrega de icopor a través de la cual nosotros entregamos ese icopor, él lo vincula a procesos productivos que él tiene propios ya de ingenio de ellos y nosotros con lo que se recibe ese icopor patrocinamos un comedor de recicladores pues para fomentar también estas prácticas. Muy bien. Eh, de ahí salieron, ¿qué más podemos hacer dentro de nuestra cadena de abastecimiento? Entonces, el tema de las bolsas plásticas, etcétera, etcétera. Y un día dijimos, ¿qué hacer con un programa que ahora te cuento también que tenemos que se llama Acceso a Población Vulnerable, donde veíamos que la corporación Organización Minuto de Dios lleva ropa a esas poblaciones. Y entonces nosotros decíamos, oiga, nuestros trabajadores tienen tenis y les damos dotación tantas veces al año, ¿por qué no decirles, contarles de esta iniciativa de Minuto de Dios y que nos devuelvan sus uniformes, que nos devuelvan sus tenis, su camisa, su pantalón, su bata, sus jeans en el caso de del personal que trabajaba operario? Entonces nació el programa de economía circular para la dotación de los trabajadores donde concientizamos a los trabajadores pues de la utilidad que tiene, porque pues también la tela llega a los rellenos sanitarios, también se demora N años para hacer un proceso de degradación, termina contaminando también el medio ambiente, cuántos litros de agua se gastan en una prenda de vestir, que son muchísimos. Es cierto. Entonces, con todas estas ideas, la gente va adquiriendo más conciencia y poco a poco hemos ido pudiendo recaudar estos uniformes y este calzado que se lo entregamos a la Corporación Organización Minuto de Dios y ella lo despliega a nivel nacional en las diferentes brigadas de apoyo humanitario que tiene. Entonces, creo que, pues, que el secreto ha sido estar mucho de la mano de las personas, ¿sí? Y de mano de los trabajadores encontrando vía a qué hacer con los residuos, porque a veces, pues, tú no tienes idea de la cantidad de residuos que se pueden estar generando y los diferentes tipos. Eh, Como te contaba, también de esos programas tenemos un hijito que se llama Acceso a Medicamentos en Población Vulnerable. Uno de los residuos que nosotros teníamos eran esos medicamentos que se van quedando en la cadena de abastecimiento producto de averías de empaque. ¿Sí? Entonces te voy a dar un ejemplo. Una caja de un medicamento, caja por 24, y se cayó de una estantería. Entonces, ¿cómo se abollanó? Pues yo no la puedo vender así. Entonces llegaba eso a un lugar y se almacenaba para darle de baja del inventario. Lo mismo los medicamentos próximos a vencer. Ya este producto no tiene rotación, por alguna razón en particular, se iba hacia almacén y nosotros hacíamos destrucciones ecológicas de esto. Entonces decíamos, venga, si hay gente que no tiene ropa en determinados lugares del país, pues también sucede que hay gente que no tiene medicamentos, ¿sí? Y entonces en alianza con la Corporación Minuto de Dios dijimos, venga, generemos un trabajo en conjunto, es posible que nosotros, ustedes nos reciban esos medicamentos, son medicamentos que la calidad del medicamento está intacta, solamente es un problema en su envase o que se va a vencer en 3 meses y de pronto usted lo puede utilizar para Total. solucionar un problema de salud en el término de 1 o de 2 meses y así nació. Y tenemos un grupo de voluntarios profesionales de la salud que acompaña a esas brigadas de salud, se llevan los medicamentos y pues con la Corporación Organización Minuto de Dios van médicos, enfermeras, diferentes profesionales de la salud, atienden los pacientes y las necesidades de medicamentos que ellos tengan son compensadas pues con lo que nosotros sacamos de nuestro programa de acceso a medicamentos en población vulnerable. Este año, por ejemplo, ya llevamos 12 brigadas a nivel nacional. El hecho de que los voluntarios también, que son personas trabajadoras de construcción, puedan ir a esos territorios, nos permite
No solamente solucionar esas necesidades puntuales que hay, sino poder mirar qué más campo de acción tenemos desde el punto de vista de salud. Llegamos a lugares incluso donde hay personas que o no hablan español porque tienen una lengua indígena o personas que no saben leer y escribir. Entonces hay que modelar los protocolos de atención porque no podemos ser tan cachacos como acá, ¿cierto? Y de encartonados entregando la información porque es personas que no tienen educación relacionada con incluso con el uso de los medicamentos, que tú tienes que ser mucho más específico y decirle cómo usar un inhalador cuando nunca lo han usado, por ejemplo, cómo Absolutamente. usar unas gotas oftálmicas, unas gotas ópticas. Entonces, ese trabajo de los voluntarios también ha permitido fortalecer mucho, muchísimo esa estrategia. Marisabel, de todas esas cosas tan hermosas que hacen allá y que me imagino yo la satisfacción personal tuya de saber que eres parte de todo eso, ¿tú crees que todas esas actividades que tienen que ver con sostenibilidad le agregan valor a la marca, le agregan valor a Droguerías con Subsidio? Claro, nosotros somos la empresa social de los colombianos, siempre lo hemos dicho, ¿sí? Es una empresa que garantiza el ciclo de vida de las personas desde que nacen, la atención en salud, la educación, el acceso a una vivienda digna, a un colegio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando desde Droguerías con Subsidio no solamente comercializamos, sino que vamos allá a solucionar necesidades puntuales de las comunidades, de las personas, realmente estamos haciendo que no solamente se vea la sombrilla de caja de compensación, sino que nos vean como un comercializador muy responsable, ¿sí? Y muy responsable porque realmente yo estoy convencida, ¿sí? Que si yo no tengo claro el impacto de mis acciones en las demás personas y en el medio ambiente, pues esto va a seguir siendo una cadena que se replica, ¿sí? Y los esfuerzos que hagan las organizaciones, tú lo dijiste al comienzo, muchos años tú trabajando en temas de sostenibilidad, pues uno se va dando cuenta que realmente hace falta más conciencia, que hay que trabajar es en eso, en conciencia. Espacios como este que tú estás haciendo son súper importantes. Tenemos un espacio que se llama la revista Vida Sana. Y Sí. inicialmente era un tema muy, muy clínico, muy médico, orientado a usar correctamente los medicamentos. Hoy tenemos artículos relacionados con sostenibilidad que lo que buscan es que la gente se esté informando permanentemente y que sobre todo activamente participe en los programas. Marisabel, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por todo lo que nos compartió. Nos falta mucho tiempo para hablar de muchas más cosas, pero de verdad felicitaciones por esa bonita labor. No, no, no. Muchísimas gracias, Jules, y a ti por abrirnos el espacio para contarnos, porque estamos seguros que estas prácticas se pueden adoptar en otras compañías y que eso es lo que realmente se necesita para que cada vez seamos más sostenibles, como lo dice nuestro logo. Objetivo 17 de Alianzas para el Desarrollo Sostenible. Gracias. Correcta. Es María Isabel Buitrago, jefe de sostenibilidad de Droguerías Cultural. En Red Expertos hablamos de sostenibilidad.